Centro Cristiano La Joya es el lugar donde construimos historias de éxito. Aquí encontrarás una transformación de vida a través de la palabra que tiene poder, palabra que está viva, la palabra de Dios. En el Centro Cristiano La Joya existe una diversidad de actividades, conferencias y eventos especiales que te llevarán a tener un gran encuentro con Dios, como sanidades y milagros, reunión de damas y varones, cursos bíblicos, cena de matrimonios, conferencias relacionadas con el despertar de la fe y valores en la familia, entre otros. Bienvenido a la casa del Señor. ¿Y qué te parece si cierras tus ojos? Vamos a comenzar, pero quiero que oremos. Cierra tus ojos. Señor, háblanos en esta mañana. Que sea tu palabra, Señor, poderosa, transformando y generando cambios en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comportarnos, Señor. Nos acercamos nosotros a tu palabra. Nosotros decidimos venir hasta aquí, hasta tu casa, para escuchar tu palabra. Y ahora queremos estar atentos, Señor. Que no importe nada, sino solamente tú. Porque esta es tu casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema se llama ¿qué pide Dios de ti? Si lo estás anotando, ponlo ahí con signos de interrogación, porque es una pregunta. ¿Qué pide Dios de ti? No sé si tú ya lo sepas, no sé si has leído la Biblia, no sé si has estado orando, no sé si has estado entrando a cursos bíblicos y te has dado cuenta o te has hecho esa pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13, el Señor nos da esa respuesta. En estos dos versículos el Señor nos enseña y nos dice qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Amén. Ahora pues Israel, cuando el Señor se refiere a Israel, también se está refiriendo a ti. Y el Señor dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El Señor en esta palabra hace una pregunta y es como titulamos el tema de hoy. ¿Qué pide Dios de ti? Y después Él mismo contesta y empieza a dar una lista, una serie de exigencias que el Señor pide de cada uno de nosotros. Y la primera es andar en todos sus caminos. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice su palabra, nadie, ¿qué? Nadie viene al Padre si no es a través del Señor Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Eso es andar en sus caminos. Eso es andar en sus caminos. Después el Señor dice que lo ames. ¿Quién ama al Señor? Dios nos ama. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Dios es amor. Dios es amor. Para Él es muy sencillo amar. Está en su naturaleza. Dios es amor. Y aún Juan 3:16 dice, porque de tal manera, ¿qué? Amó. Tan grande es su amor, de tal magnitud es el amor de Dios, que se desprendió de su único Hijo, Jesucristo, y lo entregó para ser sacrificado. ¿Por qué? Por amor. Por nuestros pecados. Y el Señor dice que una de las cosas que pide es que tú y yo le amemos. Que tú y yo le amemos. ¿Sabes? Él nos amó primero. El mismo rey David escribe en la Biblia que antes de que fuera formado, el Señor ya lo estaba viendo. Eso es amor. El Señor nos amó primero. Después el Señor dice que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y la pregunta aquí es directa. ¿Tú ya estás sirviendo al Señor? ¿Tú ya estás poniendo tus dones y tus talentos delante del Señor? ¿Tú ya estás arrojando tus coronas delante del Señor? ¿Tú ya te estás involucrando activamente en el servicio del reino? Necesitamos muchas manos.
Nuestro pastor durante los últimos meses nos está haciendo la invitación reiteradamente acerca de levántate a servir. Necesitamos gente para maestros de niños, necesitamos edecanes, personal de seguridad, necesitamos muchas manos, pies, bocas, necesitamos de ti para que esto siga funcionando. Y el Señor algo que pide es que le sirvas al Señor, ¿con qué? Con todo tu corazón. No solamente ya llegué, sino que con pasión, con entrega, con compromiso, con fidelidad lo hagamos y cumplamos con lo que el Señor nos pide. Otra cosa que el Señor dice es que guardes ¿qué? Los mandamientos. Versículo 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que el Señor ya nos ha prescrito. Debemos de guardar la palabra del Señor, debemos obedecer la palabra del Señor, debemos sujetarnos a nuestras autoridades, debemos sujetarnos a nuestro pastor, a nuestros líderes, debemos amarnos los unos a los otros, debemos cuidarnos, debemos protegernos entre unos a los otros. Dice el Señor que en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Esto es lo que pide el Señor y al final nos da una promesa. Después de que nos pide todas estas cosas que nosotros hagamos, el Señor nos dice una cosa, versículo 13, para que tengas ¿qué? ¿Cómo? Prosperidad. ¿Sabes qué es prosperidad? Paz. ¿Sabes qué es prosperidad? Gozo. ¿Por qué? Porque mi paz o tu paz, nuestro gozo no depende de lo que tengamos, de nuestras posesiones, ¿o sí? No debería. Nuestra paz, nuestro gozo, nuestra confianza depende solamente de Dios, de la relación que tú y yo tengamos con Él, no de lo que poseamos, no del carro que manejamos, no de la zona donde vivimos, no de cuántas cuentas tenemos en el banco, ni mucho menos. La prosperidad es la relación que tú tengas con el Señor, porque dice su palabra, busca primeramente mi reino y mi justicia, ¿y qué? Y todo será añadido. Eso es una consecuencia de nuestra relación con Dios. Así es que cuando hablamos acerca de prosperidad en esta parte, es estar en paz con Dios. Si yo estoy en paz con Dios, tengo todo. Si yo estoy en paz con Dios y tengo una buena relación con Dios, tengo todo lo que necesito, porque su palabra dice que Él es quien lo llena todo en todo. No tengo necesidad de otra cosa. ¿Amén? Quiero ponerte un par de ejemplos de personajes en la Biblia que comenzaron a tomar esta palabra de Deuteronomio, capítulo 10, 12 y 13, muy en serio. Porque cuando tú tomas esta palabra en serio y te haces esa pregunta tú mismo, y tal vez hasta te miras al espejo y te preguntas tú mismo, ¿qué pide Dios de mí? Y si tú te tomas esa pregunta muy en serio y empiezas a trabajar en esa pregunta, entonces el Señor va a empezar a obrar un cambio en tu vida. Eso es seguro. Si tú te empiezas a exponer a la presencia del Señor, el Señor va a empezar a obrar en tu vida. Si tú le entregas al Señor tu vida, Él va a empezar a trabajar en esas áreas que requieren mantenimiento. El primer ejemplo está en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Y vamos a leer rápidamente hasta el versículo 12. ¿Ya lo tienes? Marcos capítulo 2, el versículo 1. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba el Señor Jesús la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este hombre fue expuesto ante la presencia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Este hombre dice que fue traído no por su fe. Tal vez él ni siquiera quería ir. Dice que iba llevado ¿por cuántos? Por 4 personas. No dice si eran hombres o mujeres. Muy probablemente los 4 eran hombres. Y los 4, cuando oyeron que el Señor regresaba otra vez a Capernaum, entre ellos platicaron y dijeron: oye, él necesita al Señor Jesús. Él necesita conocer al Señor Jesús. Él tiene una necesidad que solamente el Señor Jesús puede suplir. ¿Qué necesitaba este hombre que estaba paralítico? ¿Necesitaba dinero? ¿Necesitaba una casa? ¿Necesitaba una familia? No necesitaba eso. ¿Qué necesitaba? Necesitaba caminar. ¿Estás de acuerdo? Necesitaba caminar. Sí, eso es sanidad. Necesitaba caminar. Tenía pies, pero no caminaba. ¿Estás de acuerdo? Tenía brazos, pero no podía trabajar. Tenía su cuerpo entero, pero no podía valerse por él mismo. Y a veces así estamos nosotros, hermanos. Tenemos todo y no lo hacemos. Tenemos todo y no nos atrevemos. Tenemos todo a nuestro favor y no nos comprometemos. Entonces estos 4 hombres que realmente sí eran amigos de este paralítico, ¿estás de acuerdo en que eran sus amigos? Eran sus amigos. Lo tomaron y le dijeron: ¿sabes qué onda? Vamos a ponerle un nombre, a lo mejor se llamaba Pancho. Oye, Pancho, te vamos a llevar a un lugar donde vas a encontrar lo que tú necesitas. Te podríamos llevar a otros lugares, pero no vas a encontrar lo que necesitas. Te vamos a llevar a uno en el cual vas a encontrar lo que tú requieres. Y lo tomaron y se lo llevaron en esa camilla. No sé cuánto tiempo caminaron, no sé cuánta distancia era, pero caminaron con él cargándolo. Llegaron a la casa y era tanta la gente que había en ese lugar que no pudieron entrar por la puerta. Lo intentaron por las ventanas, pero tampoco, les era imposible. Hasta que uno de ellos, con hambre, con pasión, con deseo, con mucho compromiso, dijo: este hombre tiene que salir sano de aquí. ¿Me explico? Y dijo: ¿saben qué? Vamos a subirlo por el techo, podemos hacer un hoyo y lo podemos hacer descender para que el Señor le sane. Aquí la Biblia habla acerca de la fe de esos 4 hombres. Nunca habla de la fe del paralítico. ¿Estás de acuerdo? No habla de la fe del paralítico. A lo mejor el paralítico ya daba su caso por terminado, a lo mejor él no quería ya saber nada, tal vez había visitado doctores, lo habían llevado con algunas personas y todas sus instancias se habían agotado. Pero la fe que estaba moviendo a estos hombres era la que valió para la sanidad de él. Abrieron un hoyo, un hueco en el techo e hicieron descender a este hombre. ¿Y lo pusieron dónde? ¿Dónde dice ahí? Enfrente del Señor Jesús. Lo pusieron enfrente del Señor Jesús. Lo expusieron delante del Señor Jesús. Exactamente enfrente del Señor Jesús lo pusieron. Y el Señor Jesús, cuando lo ve, ¿qué palabras le dice a este hombre? Hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínate que tú estás tendido, paralítico ahí, ponte en el lugar del paralítico, y el Señor Jesús llega
te ve y te dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién se sentiría defraudado? Yo sí. Yo sí. ¿Sabes por qué? Porque yo las palabras que quería escuchar eran ¿cuáles? Levántate, sé sano, párate. ¿Sí o no? ¿Con qué pretexto llevaron a este hombre ante la presencia del Señor Jesús? Le ofrecieron sanidad. ¿Tú crees que le ofrecieron el perdón de sus pecados? No creo, no creo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que compro un boleto de avión para viajar a, no sé, Cancún. Compro un boleto de avión para Cancún. ¿Qué meto en mi maleta si voy a viajar a Cancún? Traje de baño, ¿qué más? Bloqueador, ¿qué más? Toalla, ¿qué más? Sandalias, chanclas, ¿qué más? ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que meto en mi maleta para ir a Cancún. Me subo al avión, despega el avión, pero antes de aterrizar, ya ves que te empiezan a decir que va a empezar el descenso y todo. Imagínate que la voz que oyes y las palabras que oyes son las siguientes: muchas gracias por volar con nosotros, les informamos que la temperatura en Holanda es de... ¿Holanda? ¿Sí me explico? Y tú revisas, yo lo compré para Cancún. Lo mismo sucedió con este hombre. ¿Me explico? Lo llevaron a un lugar con un fin y recibió otra cosa. Claro, nosotros ya sabemos que recibió más. ¿Amén? Nosotros ya lo sabemos, recibió más. Pero a veces venimos a este lugar engañados, ¿cierto? Ven acá y se van a solucionar tus problemas. Esto no es magia. Esto no es una varita mágica. ¿Me explico? ¿Sí va a cambiar tu vida? Sí va a cambiar tu vida. Sí va a cambiar tu vida. Este hombre fue llevado a ese lugar y cuando escuchó esas palabras, él dijo: pues sigo igual, sigo sin caminar. Mis pecados fueron perdonados, pero sigo igual. Empezaron a murmurar y el Señor Jesús sabía en su espíritu que estaban murmurando y después se refirió a este hombre y le dice: no solo te perdono tus pecados, ya los perdoné y es más de lo que tú estás pidiendo, pero para que veas que el Hijo de Dios tiene poder no solo para perdonar, a ti te digo que levántate y anda. Y en ese momento este hombre se levantó. Levántate y anda, hermano, es una añadidura. ¿Estás de acuerdo? Levántate y anda es una añadidura. Ese no era el problema de ese hombre. Su problema es que así paralítico se iba a ir al infierno, porque no conocía al Señor Jesús, porque sus pecados no habían sido perdonados. ¿Me explico? Sus pecados tenían que haber sido perdonados primero y después su sanidad. ¿De qué le hubiera servido a este hombre caminar sin conocer al Señor Jesús? Sería lo mismo, sin caminar o caminando, iba derechito a la perdición. Primero tenía que conocer al Señor Jesús. Lo más importante es conocer al Señor Jesús, quien lo llena todo, en todo. Y después lo que él necesitaba. Pero una vez que fue expuesto a la presencia del Señor, su vida cambió totalmente. Fue un cambio radical. Ahora ya podía caminar, ahora ya podía danzar, ahora ya podía dirigir sus pasos hacia la congregación. No lo sé. ¿Qué pasa con su vida después del milagro? No lo registra la Biblia. Yo quisiera pensar, a mí me gustaría pensar que él se dedicó a predicar el evangelio. Era lo menos que podía hacer ese hombre. ¿Estás de acuerdo? Lo menos que pudo haber hecho este hombre era eso, dedicarse a predicar la palabra de Dios y a testificar que él era un testimonio vivo del poder de Dios. Pero por otro lado, tal vez se dedicó a perderse. No lo sé. ¿Me explico? No sé qué sucedió. La Biblia ya no dice qué pasó con este hombre. Pero de que su vida cambió,
seguro que cambió. ¿Estás de acuerdo? Quiero que vayamos a otro ejemplo. Marcos capítulo 15, versículo 21. A mí me encanta este versículo. Marcos capítulo 15, versículo 21. Y obligaron, ¿sí dice así en tu Biblia también? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo. ¿A qué lo obligaron? A que llevara la cruz. Dice que él venía del campo con sus hijos. Venía con Alejandro, ¿sí se llama así? Y con Rufo. Venían todos de la mano, venían muy contentos, tal vez traían cargando sus herramientas, no lo sé, pero venían del campo, venían de estar trabajando. Y de repente vieron mucha gente. Y este hombre llamado Simón le dijo a sus hijos: vénganse, vamos a ver qué está pasando ahí, hay mucha gente. Y empezó a asomarse, a tratar de abrir camino entre la gente para colarse, y lo consiguió. Toda la multitud estaba viendo en ese momento cómo el Señor Jesús estaba cargando su cruz y siendo golpeado. El Señor estaba lleno de sangre, de heridas, estaba siendo golpeado, estaba siendo ofendido, lo estaban lastimando, y Simón no sabía lo que estaba pasando ahí. Cuando llega hasta el frente, se da cuenta de ese espectáculo, que seguramente no habrá sido nada grato. Yo creo que hasta puso a sus hijos atrás, porque lo que estaba viendo era impresionante. Y uno de los soldados, que iba escoltando al Señor Jesús, toma a Simón, seguramente de una manera no muy delicada, lo toma y le dice: ayúdale. Porque dice la Biblia que fue ¿qué? Obligado. Él no quería. Él esa mañana no se imaginó lo que iba a pasar en su día. Él pensó que iba a ser un día normal y que iba a regresar de su trabajo a casa, su esposa lo iba a recibir, iban a comer y se iba a acabar el día. Pero su vida cambió una vez que se expuso delante de presencia del Señor Jesús. Fue obligado a llevar la cruz. Ahora que lo pensamos y que conocemos el sacrificio del Señor Jesús, a mí me hubiera encantado ser Simón. A mí me hubiera encantado acercarme al Señor Jesús y decirle: yo te ayudo, porque yo debería estar ahí. Porque quien debería estar cargando esa cruz sería yo, quien debería estar recibiendo esos golpes sería yo. Tú no hiciste nada, Señor Jesús. Tú nunca pecaste. Tú eres santo. Yo debería estar cargando esa cruz. Pero el privilegio se lo llevó Simón. Y fue obligado a cargar esa cruz. Y yo estoy seguro, hermano, porque ya no menciona nada acerca de la vida de Simón, pero yo estoy seguro que su vida cambió. Estoy completamente seguro que su vida no fue la misma. Su vida tuvo que cambiar, seguro. Él cargó la cruz con el Señor Jesús. 1 paso, 2 pasos, 20 pasos, 1 kilómetro, no sé cuánto tiempo la cargó con él. No sé cuánto tiempo acompañó al Señor Jesús, pero seguramente su vida cambió. Seguramente a partir de ese momento su vida empezó a ser transformada. Estuvo frente a frente, cara a cara con el Creador de todo. Su vida cambió seguramente. Y nuestra vida debe cambiar, hermano. La Biblia dice que aquel que quiera seguir al Señor Jesús, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Simón fue obligado? ¿Sí? Se negó a sí mismo. Su voluntad no tenía efecto en ese momento, fue obligado.
tuvo que negarse a sí mismo. Niégate a ti mismo, dice la Biblia, ¿y qué? Toma tu cruz. Cada vez que te obliguen, dice. Toma tu cruz cada 8 días, dice. ¿Cuándo dice? Cada día. Toma tu cruz, dice el Señor Jesús, ¿y qué? Sígueme. Todos los días debemos tomar nuestra cruz, hermanos, y seguir al Señor Jesús, como lo hizo Simón. Eso hablaría de que nuestra vida está siendo transformada, está siendo cambiada, de que se está generando en nosotros un cambio para bien en nuestra vida, en nuestra vida. Tengo otro ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 29. Marcos capítulo 1, versículo 29. Amén. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada, ¿con qué? Con fiebre. Y enseguida le hablaron al Señor Jesús de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la dejó la fiebre. ¿Y ella qué empezó a hacer? ¿Les qué? Les servía. ¿Ya estás sirviendo, hermano? ¿Ya estás haciendo algo por aquel que hizo mucho por ti? ¿Ya estás haciendo algo por aquel que hizo todo por ti? ¿Ya estás haciendo algo por aquel quien te devolvió la vida? ¿Ya estás haciendo algo por aquel quien devolvió a tu esposa o a tu esposo a casa? ¿Ya estás haciendo algo por aquel quien regresó o restauró la salud en tu familia? ¿Estás haciendo algo por aquel que te volvió a juntar con tu esposo o con tu esposa? Porque esta mujer no lo pensó, no lo pensó. Estaba acostada con mucha fiebre, pero llega el Señor Jesús a esa casa y Pedro le dice: Señor, mi suegra está enferma, tiene fiebre. Y el Señor Jesús dice: vamos a verla. Entran a la recámara de esta mujer, estaba acostada, tal vez tenía el termómetro, le estaban poniendo fomentos de agua, no sé. Y el Señor Jesús lo único que hace es, ¿qué hace? La toma de la mano. Y en ese momento, ¿qué sucede? Así, la fiebre, ¿qué? ¿Su vida cambió? Su vida cambió. ¿Cuánto tiempo llevaba esa mujer enferma? No sé. ¿Qué tenía esa mujer? No sé. No soy doctor, pero puedo entender que la fiebre es una consecuencia de algo que tenemos o que está mal en nuestro cuerpo, ¿cierto? La fiebre como tal no es la enfermedad, sino es una parte, un síntoma, una consecuencia de lo que está mal en nuestro cuerpo. ¿Qué enfermedad tenía esa mujer? No sé. Tal vez su enfermedad era espiritual o física, no lo sé. Pero el Señor Jesús viene y cambia su vida en ese momento. Cuando esa mujer es expuesta a la presencia de Dios, su vida cambia. El Señor la toma de la mano y ¿qué sucede? Dice que inmediatamente, ¿sí dice así? Inmediatamente su vida cambió. ¿Y qué empezó a hacer esta mujer? Lo único que tú y yo deberíamos estar haciendo. Lo único para lo cual estamos en este lugar. Lo único que tú y yo deberíamos estar pensando en hacer. Servirle a Dios. Servirle a Dios. Porque Él, cuando llegó a nuestra vida, inmediatamente empezó a transformarla. Porque Él, cuando llegó a nuestro matrimonio, inmediatamente empezó a restaurarlo. Porque Él, cuando nosotros ofrecemos a nuestros hijos al Señor, inmediatamente empieza a tomar control y autoridad sobre Él, sobre ellos. ¿Me explico? La consecuencia que tú y yo deberíamos, o la actitud que tú y yo deberíamos estar adoptando, una vez que el Señor inmediatamente, sin pensarlo, sana a esta mujer, es servirle. Y algunos todavía estamos esperando ahí sentados a que nos hablen, a que nos llamen, a que se fijen en nosotros. Cuando yo debo pararme a servir como esta mujer, no esperar a que la inviten, no esperar a que haya una vacante, no esperar a que... No, esta mujer dice que en cuanto sintió que la fiebre se fue, porque ella tuvo que haberlo sentido, ella tuvo que haberse sentido sana,
para poder levantarse a servir. ¿Estás de acuerdo? Y en cuanto se levantó, empezó a servir. Consecuencia natural de exponerse a la presencia de Dios. Tienes que servirle al Señor cuando te expones delante de su presencia, no hay otra, porque Él ya nos sirvió. El mismo Jesús menciona, el Hijo de Dios no vino para qué, no vino para ser servido, sino para qué, para servir. ¿Tú eres hijo de Dios? El Hijo de Dios que está sentado aquí no vino para qué, para ser servido, sino para qué. Tú y yo venimos a este lugar para servir, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Ese es nuestro trabajo todos los días. Todos los días. Tu trabajo y mi trabajo es anunciar las virtudes de aquel, y me estoy refiriendo al Señor Jesús, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás de acuerdo? Estas 3 vidas cambiaron cuando se expusieron delante de la presencia de Dios, así como nuestras vidas han cambiado, pero tienen que seguir cambiando. Ese cambio no es el único que el Señor quiere operar en tu vida. La bendición que tienes hoy no es la única que el Señor tiene para ti. Dice que sus misericordias son ¿qué? Todos los días el Señor renueva su misericordia para cada uno de nosotros. Es como si pusiera en cero el reloj, es como si lo reseteara. Ayer pecaste, hijo, pero cuando te acostaste me pediste perdón. Y como soy fiel y justo para perdonar tus pecados, te perdono y te amo. Y resetea otra vez el contador. ¿Me explico? Y amanecemos estrenando, ¿qué crees? Misericordia. Nos levantamos y abrimos los ojos y nos damos cuenta, o tal vez no nos damos cuenta, pero estamos estrenando misericordia. Por último, quiero ponerte un ejemplo en el libro de Hechos. Capítulo 8, por favor. Versículo 26. Vamos a iniciar a hablar, a leer desde el versículo 26. ¿Ya estás listo? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Desierto. No sé dónde estaba Felipe. El Señor le está hablando a un hombre llamado Felipe, y este hombre seguramente estaba cómodo, a lo mejor estaba en su casa, estaba en su negocio, en su taller, no sé dónde estaba, pero el Señor le dice, ¿qué le dice? Levántate, ponte de pie, haz algo. Y después le dice, vete a ese camino que era un lugar ¿qué? Desierto. A veces pensamos que el Señor siempre nos va a llevar por caminos fáciles, por caminos sencillos, y no es cierto, hermano. Aquí el Señor le habla a Felipe y le dice, Felipe, es tiempo, levántate y ve por este camino, el cual era ¿qué? Desierto. Por eso yo te comenté que nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra confianza, nuestra seguridad no depende de lo que tenemos o de lo que somos, sino de qué depende, de Dios. El libro de Habacuc dice, aunque no haya ¿qué? Frutos, aunque no haya vacas, aunque no haya borregos, aunque no haya, con todo, dice que, con todo yo me alegro y me gozo en el Dios de qué, porque eso es lo que nos da gozo, que somos salvos. Eso es lo que nos da paz, que somos salvos. Eso es lo que nos da alegría, que tenemos un Dios. ¿Me explico? Entonces el Señor le habla a Felipe y le dice, vete por ese camino, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo ¿qué? Al profeta Isaías. Venía leyendo la Biblia este hombre. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. O sea, Felipe leía su Biblia, porque en cuanto oyó lo que venía leyendo este hombre, supo que venía leyendo al profeta Isaías. Y le dijo: oye, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le contesta: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y rogó a Felipe, este hombre le rogó a Felipe para que subiera a su carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Apúntalo como referencia. Isaías 53, a partir del versículo 7. Lo que vamos a leer a continuación está en el libro de Isaías. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, aprovechando y abriendo su boca, comenzando desde esta escritura de Isaías, le anunció el evangelio del Señor Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, porque Felipe le habló acerca del bautismo: oye Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió ¿cómo? Gozoso su camino. La vida de este hombre cambió. ¿Estás de acuerdo? Venía porque alguien le regaló una Biblia. ¿Algún buen cristiano le regaló una Biblia a este hombre? Alguien que sí estaba trabajando, alguien que sí estaba sirviendo al Señor, alguien que había sido sanado, le regaló una Biblia a este hombre, ¿cierto? Y él la venía leyendo, y venía leyendo el libro de Isaías. Y desde una noche antes, desde días antes, esa palabra de Isaías no salía de su mente y estaba en su corazón. Él leía que un hombre había sufrido, pero él no sabía de quién se trataba. Por eso cuando Felipe se acerca, él le dice: oye, explícame, tengo hambre, tengo sed, no entiendo esto. Y Felipe le empieza a explicar. Felipe toma como referencia esa palabra de Isaías y le empieza a explicar todo el plan de salvación. Y le dice: hubo un hombre llamado Jesús, Hijo de Dios, que estuvo en esta tierra y predicó el evangelio de salvación. Y fue muerto y crucificado. Lo sepultaron, pero al tercer día Él resucitó. Todo eso lo oyó este hombre. No sé cuánto tiempo estuvieron juntos, 10, 15 minutos, no lo sé. Pero cuando llegaron a un lugar en el cual había agua, este hombre le dijo a Felipe: Felipe, me encantó lo que me dijiste. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Hay algo que impida que me pueda bautizar? Adelante. Y lo bautizó. Al estar expuesto a la presencia de Dios, la vida de este hombre cambió. A Felipe no lo vio a ver. A Felipe no lo volvió a ver. Pero dice que siguió su camino ¿cómo? Gozoso. ¿Su gozo dependía de Felipe? No. Felipe solo fue el instrumento que el Señor utilizó. Ya me iba a caer. Felipe solo fue el instrumento que el Señor utilizó para llevar el evangelio a ese hombre. Nada más. Pero su gozo no dependía de Felipe. ¿De quién dependía su gozo? De Dios, de
de aquel a quien acababa de conocer, de Jesús, de su relación con Él. Amén. Acaba de decir nuestro hermano Nino que el próximo 16 de noviembre hay bautizos. Y yo quiero decirte algo, hermano. Siempre que va a haber bautizos, tú ya te la sabes, igual que nosotros. Pasamos aquí, te pedimos que levantes tu mano, ¿quién no se ha bautizado? ¿Y sabes cuántos pasan en promedio? Muchos, dice la hermana. ¿Sí? Muchos. ¿Y sabes cuántos se bautizan de esos muchos? ¿Pocos? Poquitos, no pocos, poquitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Nos da miedo, nos da temor el compromiso, no somos maduros. Me voy a bajar. Nos da miedo. Nos da miedo. ¿Qué nos da miedo? ¿Y si le fallo al Señor? ¿A este hombre le dio miedo? 5 minutos estuvo con Felipe y le dijo, yo me bautizo, Felipe. Yo me tengo que bautizar. Yo me tengo que bautizar. ¿Sabes? Felipe no perdió su tiempo. Felipe fue y le compartió la palabra de Dios porque él la sabía. No le dio miedo a este hombre. Él dijo, me bautizo. Ya. Lo que pasó atrás, ¿sabes? Seguramente el pasado de este hombre era muy duro, seguro. Seguramente sufrió abusos, maltratos, humillaciones. La condición de este hombre era horrible, horrible. Dice ahí que era un alto funcionario de una reina, sí, tenía mucho dinero, pero ¿sabes? Su pasado era muy, muy oscuro. Y no le dio miedo. Cuando Felipe le explicó lo que iba a pasar con su vida, él dijo, me bautizo, me bautizo. ¿Tú crees que le tenía miedo al compromiso? Tampoco le tenía miedo al compromiso a este hombre. Él sabía conscientemente qué es lo que estaba pidiendo. Él estaba pidiendo ser bautizado, él sabía. La Biblia dice, esfuérzate y ¿qué? Esfuérzate y ¿qué? Esfuérzate y sé muy valiente, dice la Biblia. Este hombre fue esforzado y muy valiente. A 5 minutos de haber escuchado el Evangelio, este hombre ya se estaba bautizado y terminando con esa etapa de su vida. ¿Me explico? ¿Por qué tú y yo no lo podemos hacer? ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Qué diferencia hay entre Felipe o qué diferencia hay entre ese eunuco y cada uno de nosotros? Ninguna. Es el mismo evangelio, es el mismo bautismo, es el mismo Señor. Felipes aquí hay muchos que nos están explicando la palabra de Dios, pero que nosotros cerramos nuestro corazón, lo ponemos duro, nos resistimos, no queremos, le tenemos miedo al cambio de vida. Estamos tan acostumbrados a nuestro pasado, estamos tan atados a lo que queremos, a lo que deseamos, a nuestros gustos y nuestros deseos, que le tenemos miedo por nosotros mismos a ese cambio, cuando el Señor lo que ofrece es vida y vida en abundancia. ¿Estás de acuerdo? Yo voy a hacer esta invitación, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo ya me bauticé, Samuel, como que esa palabra no aplica para mí. No se aplica, porque tenemos que renovar el compromiso con el Señor todos los días, tomar ¿qué? Nuestra cruz y seguirlo. Pero hay quienes no queremos agarrar bien esa cruz. Hay quienes quisiéramos ponerle rueditas a esa cruz para no cargarla realmente e irla arrastrando. ¿Me explico? Hay quienes quisiéramos cortarle un pedazo a esa cruz para que no fuera tan pesada y la pudiéramos llevar. Pero no se puede, hermano. ¿O sí? No. Dice la Biblia en Isaías, y lo acabamos de leer, y fue parte de lo que Felipe le explicó a ese hombre. Dice que el Señor enmudeció, no dijo nada, no dijo nada, y llevó su cruz. Quiero hacer una invitación, ya me terminé el tiempo, pero quiero hacer una invitación. Y de verdad,
Tú sabes que te estoy hablando a ti, hermano. Tú sabes que te estoy hablando a ti, hermana. Tú lo sabes. Todos aquellos que no se han bautizado, todos aquellos que no han querido bautizarse, y no es para exponerlos, ni exhibirlos, ni mucho menos, pero tú, que acabas de escuchar esta palabra de parte del Señor y no te has bautizado, yo quisiera pedirte un favor. Ponte de pie. Ponte de pie, por favor. Tal vez haya alguien ahí sentado en su casa que está escuchando esta conferencia y tampoco se ha bautizado. Te invito para que vuelvas a escuchar esta conferencia y ya te decidas. El tiempo es hoy. La oportunidad para este hombre eunuco fue solo una y él la aprovechó, la tomó. ¿Estás de acuerdo? Si tú quieres aprovechar esa oportunidad, ¿sabes qué debe pasar en tu vida? Debes ponerla en orden. Eso también nos da miedo, poner en orden nuestra vida. Samuel, es que la música me encanta. Pon en orden tu vida. Samuel, es que estoy en adicciones. Pon en orden tu vida. Es que tengo una relación con alguien que no es mi esposa o no es mi esposo. Pon en orden tu vida. Samuel, es que vivo en unión libre. Pon en orden tu vida. ¿Me explico? Si nosotros mismos nos encargamos de arruinar nuestra vida, ¿quién tiene que poner en orden su vida? Yo mismo. Fueron mis decisiones. Yo mismo debo poner en orden mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Hermano, cásate. He hablado con algunos hermanos y ¿sabes qué me dice la hermana? Oye, hermana, ¿te quieres casar? Sí, pero no me lo pide. O sea, creemos nosotros que ya lo da por hecho, ¿no? Y, hermano, pero no me pide que nos casemos. Hermano, pídele a tu esposa que se case contigo. Bueno, todavía no es tu esposa, pero con la mujer que vives, dile, cásate conmigo. No podemos bautizarnos si no estamos casados por el civil y en la iglesia. ¿Por qué? Porque se trata de un orden, porque se trata de un nuevo comienzo, porque se trata de poner en cero todo y abrir y empezar a escribir una nueva historia en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? No me puedo casar si no me he casado. No me puedo bautizar si no me he casado. No me puedo bautizar si sigo en drogadicción, en alcoholismo, en alguna adicción. No me puedo bautizar si sigo en pornografía, pero el Señor te puede perdonar. Acércate con nosotros. Te podemos y te queremos ayudar. Está el pastor, está su esposa, está el hermano Nino. Habemos muchos que te podemos ayudar. Acércate por favor con nosotros. Yo no te estoy vendiendo Biblias, No, hermano. Yo lo que te estoy ofreciendo es un cambio de vida. El cambio de vida que el Señor obró en mi vida. ¿Quieres pasar al frente, por favor? Pasen, los que están de pie, por favor, pasen, por favor. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Así como Felipe platicó y oró con este hombre, así queremos hacerlo contigo. Si tú estás dispuesto, el Señor te va a ayudar. Si tú estás dispuesto, el Señor va a poner los medios. Créele a Él. Créele a Él. Muchos de los que están aquí ya han pasado conmigo a la conferencia de los bautizos y no nos hemos bautizado. ¿Por qué? No hemos tomado la decisión firme, no hemos sido valientes y esforzados. Nos da miedo, nos da temor, nos espanta. Y si le fallo, si empiezas o si quieres hacer un cambio esperando, pensando en que vas a fallar, vamos a fallar. Este hombre tenía 5 minutos oyendo el evangelio, no más. 5 minutos le bastaron para bautizarse, para tomar la decisión. Algunos llevamos años aquí, años, y no hacemos nada. El tiempo es ya, hermano, ya. E insisto, no te estamos vendiendo Biblias. La bendición es para ti. La bendición es para tu matrimonio, la bendición es para tu familia, para tus hijos, para tus generaciones. El Señor en muchas ocasiones en la Biblia dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿quién? De Jacob.
Si Abraham no hubiera salido de la casa donde estaba y hubiera dejado todo lo que dejó atrás, la Biblia no diría el Dios de Abraham, tampoco diría el Dios de Isaac y tampoco diría el Dios de Jacob. ¿Estás de acuerdo? Pero lo menciona porque un hombre tomó la decisión. Lo menciona reiteradamente porque un hombre se decidió. ¿Estás de acuerdo? Cierra tus ojos, por favor. Y tal vez tienes asuntos pendientes. Tal vez no te has casado. Tal vez estás viviendo en pecado. Tal vez estás engañando a tu esposo o a tu esposa. Tal vez estás mintiendo a tus padres. Tal vez estás en algún vicio. Tal vez estás robando. Tal vez estás mintiendo. No lo sé. Pero yo quiero pedirte que tú mismo le digas a Dios que te ayude. Que tú mismo tomes esa decisión. Ese hombre ya estaba decidido a bautizarse. Solamente lo invitaron. Y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Los que están ahí sentados, por favor, cierren sus ojos. Y renueven ese compromiso con el Señor. Dile: Señor, gracias porque me trajiste a salvación. Gracias porque conozco tu evangelio, tu palabra, y la vivo el día de hoy. Y nosotros que estamos aquí al frente, el Señor tiene sus ojos puestos sobre ustedes. Pero el Señor quiere que tú le hagas caso a Él. Padre, oramos por cada uno de estos hombres y mujeres, para que tu palabra, que es más cortante y más poderosa que una espada de dos filos, entre a su corazón y destruya todas esas fortalezas que se han creado en el nombre de Jesús. Todos aquellos pensamientos, ideas, estructuras, tradiciones que venían en su vida haciendo daño, hoy las destruimos en el nombre de Jesús. Y te pido que tú empieces a obrar un cambio, que tú empieces a operar una transformación radical en sus vidas, que ellos tomen una decisión como hombres y mujeres de Dios para honrarte, para servirte, porque eso es lo que tú pides de cada uno de nosotros, Señor. ¿Qué pide Dios de ti, hermano? Que cumplas su palabra. ¿Qué pide Dios de ti? Que te bautices. ¿Qué pide Dios de ti? Que le sirvas. ¿Qué pide Dios de ti? Que prediques su palabra. Padre, oro por cada uno de tus hijos y te pido que tú pongas los medios, Señor, para que ellos puedan poner en orden su vida a partir de este momento. Que así como tú borraste el pasado y transformaste la vida de estos ejemplos que acabamos de ver, tú lo hagas con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que ellos sean un testimonio, un fiel y vivo testimonio de tu poder, de tu amor y de tu misericordia. Habla a sus corazones, Señor, habla a sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te esperamos con los brazos abiertos todos los viernes y domingos en Zacatecas número 30, Colonia La Joya, en Tultitlán, Estado de México. Ven y da este gran paso de fe, porque estamos seguros que la historia de tu vida va a cambiar.